En todo París, las personas están fascinadas con esas mesas. Desesperación en este mundo sombrío. Solo eso explica la creencia en almas de otros mundos. Acabaremos con esa farsa. Llegaron. Hay muchos de ellos acá. No sé si están vivos o muertos. Las personas que veo que hablan conmigo. Lo que yo necesito es un método. Criterios científicos, racionales. Le hice la misma pregunta a diferentes médiums. Si la respuesta fuese la misma, deberíamos asumir que la respuesta viene del mismo origen. Estamos frente a una nueva y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. Que todo esto sea fruto de mi vanidad. Ese no es el hombre con el que me casé. La fe inquebrantable es la que es capaz de enfrentar sin temor la razón. Y esa es la pura verdad. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros queridos compañeros, amigos, a toda la gente que desde ese mismo momento se empiezan a conectar con nosotros aquí a través de este programa de el seminario, taller, el libro de los medios. Este es un programa que iniciamos justito el 18 de abril, 18, a ver si estoy mal, sí, 18 de abril, por supuesto. Y la idea es aquí, sin duda alguna, dar comienzo al estudio sistemático de esta obra básica, fundamental, que es la obra del libro de los medios, publicada en el año de 1861 por el pedagogo francés Allan Kardec. Así es que, bueno, muy contento de estar aquí todos reunidos, listos para iniciar este estudio. Me parece tan interesante, tan bonito, de verdad que sí, que cuando uno se adentra en toda esta obra nos damos cuenta de la gran importancia para todos nosotros como espíritas que somos, estudiosos, atentos, la gran calidad de esta obra, el gran pensamiento que encontramos en Kardec, la enorme dedicación, el enorme esfuerzo que juntó para tener esta obra de una manera tan bonita, tan didáctica en nuestras manos. La verdad es que es una obra súper interesantísima, la recordamos y la recomendamos a todos aquellos que realmente se adentren dentro del estudio de la doctrina de los espíritus. En el libro de los espíritus encontramos entonces, publicado el 18 de abril de 1857, encontramos la parte filosófica, bien interesante, que nos habla de Dios, de la existencia del alma, de la inmortalidad, de la supervivencia. Está dividido en 4 libros muy importantes de una manera didáctica, que Carrera puso a nuestras manos de una manera tan bonita en preguntas, pero que el libro de los medios constituye, sin duda alguna, la continuación de ese gran trabajo y que nos vamos a la parte práctica, podríamos decir entonces a la parte científica, para investigar realmente toda esta fenomenología que Carrera puso a nuestro alcance. Así es que este es el gran momento de dar inicio entonces, y tenemos con nosotros aquí en la plataforma nuestros queridos invitados, y empezamos por nuestro querido Ricardo Fernández de Argentina. Ricardo, de verdad que nos alegra mucho que esté aquí con nosotros estudiando, y muy feliz de vernos en esta cita semanal todos los viernes a las 4 o 16 horas de Colombia. Ricardo, un abrazo. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes a Luz Marina, a Rommel. Y bueno, siempre un gusto de estar en estas charlas, porque no solo intercambiamos opiniones, que también aprendemos muchísimo, y eso es lo más importante, ¿no? Compartir entre todos aprendizaje. Gracias. Claro que sí. Y también tenemos acá con nosotros a nuestra querida Luz Marina Henao desde Medellín, en Antioquia, la capital de la montaña. Somos que paisitas, ¿no? Luz Marina, de eso sí no tenemos ninguna duda. Nacimos en una tierra linda, maravillosa. Luz Marina, de verdad, bienvenida a nuestro programa y gracias por haber aceptado esta invitación de compartir con nosotros esta obra, que sin duda alguna la vamos a desarrollar en un año. O sea que durante un año, Luz Marina, por aquí te vamos a tener siempre trabajando, estudiando, compartiendo con nosotros tus experiencias de tantos años, sin duda alguna, y tus conocimientos sobre esta área. Luz Marina, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias Gonzalo, compañero Homer y Ricardo y a todos los compañeros que se conectan para aprender con nosotros este tema de la identidad, de lo que trata el libro de los medios, que es algo muy importante, tanto para aquellos que se dicen tener la facultad mediúnica como para aquellas personas que se interesan igualmente en conocer eh, cómo se presentan dichos fenómenos. Entonces, no, muchas gracias por la invitación y todos vamos a aprender, todos vamos a refrescar conocimiento y muchas gracias de todas maneras por la invitación. Claro que sí, Luz Marina. Algo interesante que yo siempre planteo, Luz, Ricardo y Rommel, es que cuando uno presenta un trabajo como estos, yo pienso que el que más aprende es uno, porque es uno el que tiene que empaparse más del tema, tiene que estar investigando cómo lo voy a presentar, tener pues toda una metodología, un trabajito. Entonces, claro, yo imagino que nosotros somos los más beneficiados y recordemos que estas obras fundamentales de Kardec, este Pentateuco cardesiano que deja a nuestro alcance el maestro Kardec, son obras de consulta constante. Cuando uno ve, por ejemplo, Rommel en esos congresos y en cualquier exposición que se desarrolle en Colombia, es inevitable tocar la obra de Kardec, mejor dicho, es básico, es fundamental. De ahí se parte prácticamente desde la base hasta los nuevos conocimientos modernos que encontramos en el día de hoy. Así que, Rommel, bienvenido también a nuestro programa y muchísimas gracias. Gonzalo, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un honor estar aquí compartiendo con personas tan maravillosas, aprendiendo muchísimo. Y pues bueno, un saludo para quienes se van conectando y también vamos a estar muy pendientes en el chat para las preguntas y también para que nos vayan complementando la charla. Claro que sí. Algo interesante que mencionó Rommel y es que esto es un seminario taller que nos gustaría que todo el mundo interactuara dentro del programa mismo, es decir, comentarios, anécdotas inclusive, porque estamos hablando de fenómenos, vamos a hablar de una cantidad de fenomenología, de investigación, de estudio y obviamente otros temas importantes relacionados con el mismo nos traería muchos aportes a todos nosotros. O sea que invitados todos a preguntar, a poner también sus puntos de vista. Ese es el punto clave para nosotros, que ustedes también participen. Y bueno, yo pienso que hemos invitado a la gente a través de las redes sociales que están acá con nosotros en Facebook y en YouTube, pero también es muy importante invitar a través de nuestra red mental a aquellos espíritus que están siempre trabajando al lado nuestro, compartiendo, incitándonos al trabajo, a la reforma íntima, a que no nos quedemos quietos, inactivos. A veces dejamos a un lado mucho esa parte y quizás porque decimos que no los vemos, no es que no los veamos, no, es que están al lado nuestro, que es quizás ellos los que inclusive nos mantienen acá diciéndonos, bueno muchachos, como el padre con el hijo, hay que levantarse temprano, hay que trabajar, hay que moverlo, hay que estar ahí. Y a lo mejor uno ni se da ni cuenta porque en cierta manera ese amor tan grande que tienen para con nosotros y esa paciencia, porque eso sí yo a veces digo, es que esa paciencia conmigo, como es uno de rebelde, yo, levántame otra vez, pero y dice, ven, y como tirando zapatos por ahí hay cosas, pero bueno, Ricardo, o sea que yo lo invito para ver si nos regala una pequeña elevación de pensamiento para que invitemos y obviamente demos gracias también. Bueno, sí, cómo no, vamos a elevar nuestro pensamiento con mucho amor a ese mundo espiritual que nos acompaña constantemente en los estudios, en las tareas que tomamos como para poder ser útil en este mundo y en el mundo espiritual. Darle gracias a nuestro amado Padre, a nuestro Divino Maestro Jesús, a nuestro hermano Kardec, que también es nuestro Maestro, que nos ha dejado las Escrituras para que podamos analizarlas, y en especial a todos los espíritus de luz, de amor y de verdad que siempre están acompañándonos. Les damos gracias y que esto pueda ser una buena instrucción para todos nosotros. Gracias y que así sea. Que así sea. Bueno, entonces, sin más preámbulos, manos al trabajo, manos al asunto, el libro de los medios. Estamos entonces planteando en el programa pasado, hicimos una pequeña pincelada de
la manera como se vamos a abordar este trabajo, ya que apenas iniciamos, esta es nuestra segundo programa en el seminario del libro de los mediums. Estuvimos hablando de la introducción y obviamente posteriormente pasaremos a la parte ya activa. Y en esa primera parte me llama mucho la atención a mí porque en el libro de los espíritus inicia Kardec preguntando ¿qué es Dios? Pregunta, ¿qué es Dios? Y los espíritus responden, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es una pregunta, una respuesta bien interesante. Pero en esta obra, la primera parte que inicia Kardec es, ¿existen los espíritus? Mire qué interesante. Sabemos de que la doctrina espírita tiene dos conceptos básicos fundamentales y es, uno, la existencia de Dios y obviamente la segunda es el alma. La inmortalidad del alma, su preexistencia, el nacimiento, su supervivencia después del proceso de la muerte como un ciclo permanente de la vida. O sea que ahí básicamente encontramos la estructura fundamental de lo que es la doctrina de los espíritus. Y en este tema, en el día de hoy, vamos entonces a hablar un poquito de esa introducción que Luz Marina, yo sé que la semana pasada quedaste un poquito como, no, hay que reforzar más ese punto porque me parece capital. O sea que Luz Marina, aquí te dejamos un poquito para que nos hables de esa introducción, que me parece muy interesante también, sin duda alguna, y no dejar pasar por alto ciertos detalles que bien vale la pena comenzar bien, porque cuando se empieza bien un edificio, se empieza por las bases, una buena estructuración. Así que es que, Luz Marina, te compartimos entonces las diapositivas para que nos hables un poco acerca de esa introducción que nos habla el libro de los medios. Luz Marina. Muy buenas tardes. Claro que sí, es que es importante conocer precisamente el propósito de esta obra, o sea, con qué objetivo el maestro Allan Kardec se tomó se preocupó por recopilar, organizar todo en un solo libro y que tiene que ver precisamente con las manifestaciones de los espíritus. Y por eso él comienza explicando que es una guía práctica y teórica. Mire qué interesante, ¿sí? Es algo teórico y práctico, porque con ella vamos a comprender todo lo que implica el fenómeno de la mediunidad. Y lo que les decía ahorita, no solamente está dirigido a los medios, aquel que tiene la facultad en sí misma, así sea de manera extensible o que apenas esté aflorando en él, sino que también es dirigida a aquellas personas que quieren observar dichos fenómenos para poder entender cómo se da, por qué se da, cuál es el motivo por el que se da, y para aquellas personas que les gusta estudiar y conocer la naturaleza de esos mismos fenómenos, ¿cierto? ¿Quiénes la producen? ¿Qué la producen? En fin. Y obvio que para aquellas personas que también son curiosos, también es importante que primeramente se den a la tarea para leer este libro y así no los coja de sorpresa algún tipo de manifestación o engaño que puedan darse en una sesión mediúnica. ¿Qué vas a decir? Luz Marina, yo tengo una preguntita. O sea que según lo que tú nos comentas, esta obra no es solamente para las personas que son mediums ostensibles como tal, que tengan ya desarrollada la facultad, sino que es cualquier persona, es decir, cualquier individuo que se interese en el conocimiento, esta obra le es de mucha utilidad, es lo que tengo entendido, Luz Marina. Claro, claro que sí, porque mira que a raíz de la curiosidad, sin un conocimiento previo, o sea, eso puede llevar a unos peligros y a unos riesgos que después la persona puede entrar a decir, hombre, yo me debía haber preparado mucho mejor para entrar a experimentar una serie de cuestiones que es muy desconocido y por ende puede haber muchos peligros en esas incursiones que se hacen sobre todo con los seres que ya no están en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Por eso, como dice el maestro Kardec en su introducción, por eso me parece muy importante traerla textualmente algunos puntos importantes. Dice aquellas personas que de manera seria quieran conocer cómo se comunica el mundo espiritual. De esa manera, pues obvio que
van a estar más prevenidos, más cautelosos frente a cualquier fenómeno que se presente. El medio puede conocer por qué me pasa esto, por qué siento esto, por qué me pongo en ciertos estados todos tan raros y yo no soy así. Entonces, aquí en este libro de los mediums eh, es una guía práctica, como decía, y teórica para conocer. Muy Bueno, bien. rápidamente vamos a mirar en cuanto al enfoque científico. El enfoque científico y racional es porque aquí se enfatiza que el estudio de los fenómenos espíritas debe hacerse con un método, con una observación cuidadosa y con espíritu crítico. O sea, todo como en algún proyecto que usted vaya a iniciar, tiene que mirar y tomar las medidas para poderlo realizar o, digamos, buscando un fin útil, eh, como tomando todas las precauciones necesarias. Por eso el maestro Allan Kardec preguntaba, esperaba la respuesta, si no quedaba como muy a gusto. Él buscaba otro medio, y me hacía las preguntas para poder concatenar o organizar que las respuestas coincidieran o fueran como muy cercanas una de la otra, porque esperar que un espíritu diga una respuesta aquí y el otro diga otra, entonces uno dice, qué pasa acá? Entonces, ¿con cuál respuesta me queda? Entonces, el método científico, que es el de investigar, preguntar por ende, luego establecer una serie de notas para que quede como claras lo que se está dando. Y ahí pues queda lo que conocemos como el libro de los medios, ¿cierto? Frente a los Luz fenómenos Marina, también, sí, yo tengo una pregunta para hacerte también que me gustaría, o también como algo para aportar también que me parece importante. Kardec pregunta que, ¿qué son los espíritus? Y ellos dicen que son las almas de los hombres que habitaron un día en la tierra. A mí me parece tan importante que cuando uno estudia el libro de los medios nos demos cuenta que los espíritus no son más que la humanidad misma, solo que sin cuerpo. Y esa humanidad sin cuerpo los encontramos en todos los niveles, ¿cierto? Los Marina, qué interesante, como acá en la Tierra los hay buena gente, podríamos decir mala gente, engañadores, vivos, pero también hay gente muy honesta, muy servicial, atenta, ¿cierto? Entonces, me parece tan importante eso, los Marina, ¿cierto? Que te partamos de esa base siempre para observar con espíritu crítico todo lo que nos dicen, porque como dice en la diapositiva, a veces nos creemos todo lo que nos dicen, porque es un espíritu, me lo dijo un espíritu. Entonces, eso me parece muy interesante, Luz. así es precisamente tan, eh, importante el poder leer y estudiar, porque una cosa es leer, es como al darse una idea muy general de lo que está en el contenido de un libro, pero si usted quiere entrar a analizar y a profundizar cada detalle, es muy importante pues dedicarse con paciencia, con disciplina, a escudriñar precisamente el contenido del mismo, y es lo que lleva a un estudio serio para precisamente, sobre todo en esta área de la intercomunicación con el mundo espiritual, es de no creer, lo que tú decías, no creer que porque un espíritu el que le está hablando es un espíritu, es un arcángel, es un espíritu de luz. Lejos de eso, el medium tiene que ser muy humilde en el sentido de que puede en cualquier momento ser engañado. Por eso uno tiene que estar muy vigilante frente a los mensajes, frente a la posible tentación del orgullo, creerse infalible frente al mensaje que le están dando los espíritus. Entonces, por eso hay que no creer ciegamente de que porque un mensaje me está llegando directamente de un espíritu, entonces, y fuera de eso, muchas veces los espíritus, para engañar al medio, no a un grupo determinado, se denomina con un nombre para que sea más creíble, más fiable del grupo, y resulta que está buscando engañar.
puede decirse que es San Pablo, puede decirse que es el apóstol Juan, ¿sí? Con tal de poder introducir algún tipo mm, digamos así, un engaño para embaucar a todo el grupo. Muy bien. Bueno, ahora, continuamos con los posibles riesgos, lo que hemos estado comentando, que se puedan presentar en esas comunicaciones. Y es que podemos ver cómo en la introducción se subraya que practicar la mediunidad sin conocimiento puede llevar a errores, puede llevar a engaños por espíritus imperfectos e interpretaciones equivocadas. Una de las cosas que me llamó la atención al leer la introducción precisamente, y que bueno que todos conozcamos esos, es que creemos de que con leer o estudiar el libro de los medios, ya con eso, aquel que no tenga la facultad, entonces ya se vuelve medium. Eso es un error, ¿sí? Creer que con estudiar el libro de los medios, aquel que no tenga la facultad, la va a tener, lejos de eso. Ahora, podemos también igualmente correr el riesgo, que decíamos ahorita, de ser engañados por estos espíritus imperfectos que siempre van a estar rodeándonos, porque nosotros vivimos en un planeta donde pululan los espíritus de de todos los grados, como decías ahorita, desde los espíritus más imperfectos, pseudosabios, charlatanes, y que pueden inmiscuirse en las reuniones precisamente con un propósito de que nos ayudan a entender de que ellos, uno no puede ser muy crédulo a todo lo que nos dicen, ¿cierto? Tiene uno que pasarlo, como decía el maestro Kardec, por el tamiz de la razón. Y por eso entonces este libro lo que busca es educar y proteger a la persona que está practicando. No sé, parece como un micrófono. Ok, yo creo que no, sí. Bueno, continuamos. Frente a este fenómeno de la mediunidad, vemos que teníamos que entender lo que es la escala espírita, lo cual lo podemos encontrar en el libro de los espíritus, a partir de la pregunta 100, si no estoy mal, y poder conocer precisamente la naturaleza, o sea, qué características, cómo son esos espíritus, son buenos, son malos, ¿sí? Porque el maestro Kardec nos recuerda que los espíritus no son todos iguales en moralidad y en conocimiento. Aunque a veces quieran meter, como dice el gato por liebre, es cierto, quieran decir algo con tal de hacerse creíble frente a él. Ahora también sabemos que estos espíritus pueden ser elevados, pueden ser como los guías espirituales, pueden ser ligeros, que se inmiscuyen en las reuniones para divertirse, para decir posiblemente fechas de sucesos que en realidad eso no va a acontecer, por eso serían engañosos también, a decirle a alguna persona que sí, que prontamente se puede casar, que prontamente va a conseguir trabajo, cosas que no necesariamente nadie lo sabe, ¿no? Y que sabemos que los espíritus igualmente no todos son conocedores de todo. Esto implica entonces que no toda comunicación espiritual es confiable y debe ser analizada con discernimiento. No sé si alguno de los compañeros... Sí, yo quería comentar también. Algo que me llama mucho la atención que plantea Garra en esta introducción es que hay un deseo muy natural de todas las personas que se adentran en el conocimiento espírita y es el de tratar por ellos mismos de mirar cómo se comunican con los espíritus, porque muchos dirán, a mí me gustaría comunicarme con un familiar, por ejemplo, con mi abuela que ya falleció o una madre con su hijo quizás. Kardec hace unas referencias muy importantes porque para aquellas personas que tienen ese deseo de estudiar, Kardec invita a que debe ser un estudio serio y no simplemente con el mero hecho de hojear unas cuantas páginas o de tocar una mesa, entonces creemos que ya con eso estamos evocando y simplemente nos estamos desarrollando y haciendo facultad mediúnica o siendo mediums. Y eso es muy diferente. Kardec plantea bien interesante es que la facultad mediúnica
está en cada uno de nosotros como en forma de germen. Ahora, está en todos los individuos, se presenta de una manera muy distinta, muy natural en diferentes grados y sensibilidades. Por lo tanto, en el caso mío, por ejemplo, Luz, yo llevo muchos años estudiando la doctrina espírita y de verdad que yo no soy medium extensible como tal. Tengo de vez en cuando sensaciones, experiencias, pero eso a mí no me hace un medium como tal, o portador de una facultad que ya tengo, o por el mero hecho de leer el libro de los medios, ya voy a salir tú un experto en invocar y traer espíritus, comunicarme con ellos. A lo mejor no. Pero que decía algo bien interesante, es que para uno comunicarse con los espíritus sí es importante tener un vocabulario, tener un conocimiento previo, cómo tratar, cómo desarrollar una comunicación con ellos, porque esto es muy interesante. Hay quienes no tienen la facultad en sí como tal, pero el mero hecho de tener el conocimiento pueden prestar un servicio muy importante en una reunión mediúnica, y por eso es tan vital que una persona que no tenga conocimientos previos de la doctrina espírita no debería estar presente en una reunión mediúnica, ni como observador ni como curioso, porque por lo tanto no beneficia para nada el buen desarrollo de una buena seria reunión mediúnica. No sé, Ricardo, también cómo ves tú este punto, me parece como importante en esta introducción que nos está dando Luz Marina. Sí, hay que entender una cosa. Estudiar la doctrina espírita, no todos van a ocupar el puesto de medium, porque también se necesita interlocutores, se necesitan asistentes que aporten energía para las comunicaciones. O sea que cada uno tiene que cumplir un rol, ¿sí? Si uno no tiene las facultades de escollante, tiene también esa inspiración, reciben qué trabajo voy a hacer yo, en qué lugar me pongo yo. Ahora bien, en las comunicaciones lo más importante es el discernimiento entre el grupo, ¿sí? Y leer la intención de la comunicación, no del ser que se nombre. Solamente hay que ver cómo es la comunicación, si es apócrifa o es una buena comunicación. Eso es lo más importante, pero para todo eso hay que estudiar, ¿sí? Porque si vamos a hablar de las facultades mediúnicas, es medium el que la desarrolla y las utiliza para algún fin que tenga una institución o algo así. Pero todos podemos escuchar a los espíritus porque tenemos nuestros guías que están constantemente inspirándonos, ¿sí? Ahora que, bien, desde que nacemos, nosotros venimos del mundo espiritual, somos espíritus, y a medida que se va desarrollando el cuerpo y tenemos ese intercambio con el mundo espiritual, muchos, cuando desarrollan su organismo, le queda esas sensaciones de que algo les pasaba cuando eran chicos, que tenían evidencias, ¿sí? El que es serio va a estudiar, va a buscar la forma, lo van a llevar, lo van a inspirar, siempre va a haber algo que los va a llevar al estudio. Los que quieren por curiosidad pueden llegar al estudio, y los otros que quieren divertirse, bueno, quedarán en el camino, ¿sí? Pero todos tienen las posibilidades. Ahora, hay que utilizar la doctrina como corresponde, como Kardec la planificó, y así es como van a salir buenos medium, ¿sí? Y buenos trabajadores espíritas, porque no solamente ser medium es un trabajador espírita, ¿sí? Y hasta ahí. Y Rommel, ¿tú también querías aportar algo, Rommel, o seguimos? Yo quería comentar también algo, también Rommel, dime. Sí, rápidamente un pequeño aporte, Gonzalo. Recordemos Sí. que, para complementar lo que dice Luz Marina, muy importante sobre las reuniones mediúnicas y por qué no todos están preparados para eso. No es porque no se pueda, sino que realmente se necesita un norte para que la comunicación sea lo más provechosa posible. Recordemos que el universo es una extensión vibratoria hipercompleja. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que conocemos como materia realmente es un estado de vibración de la energía, que es más denso, más bajo, pero todo está vibrando. Eso incluye los pensamientos y los sentimientos de quienes están presentes. Entonces, para que exista una excelente comunicación, debe haber una tonalidad vibratoria dentro de la reunión. Leer el libro de los medios ya nos da un pensamiento vibratorio coherente para que espíritus de esa misma vibración puedan acercarse
y darnos una excelente comunicación. Entonces, sucede que los espíritus también perciben de otra manera. Entonces, muchas veces esas reuniones pueden ser no muy provechosas y al contrario, pueden ser perturbadoras para las personas que están ahí presentes, porque los espíritus al percibir ciertas debilidades pueden manifestar esas debilidades delante de todos. Y eso lo que haría sería perturbar a los presentes muchísimo más. Entonces, por eso es muy delicado una reunión mediúmnica si no se tiene la suficiente preparación con la codificación y la suficiente transformación moral para poder asistir a una reunión de esas. Solo eso. Bueno, yo también quería comentar algo con respecto a lo que también plantea Luz y Ricardo y Rommel, y es que Kardec plantea que el desarrollo de la facultad mediúnica depende de causas que nadie puede provocar a voluntad. Eso me parece un punto muy capital, es decir, el hecho de que yo me lea el libro de los mediums, ya eso no me hace a mí un medium de cierta categoría, eso hay que ser muy claro. Si no se tiene la facultad como tal, como decimos nosotros, a flor de piel, una facultad ostensible que ya de por sí esté manifestando esa tendencia clara de ver a los espíritus, de sentirlos, de comunicarse con ellos, bien sea a través de la intuición, de la visión, de verlos. Si no tenemos esa facultad a flor de piel, digámoslo así, el hecho que leamos la obra no nos va a hacer ya grandes mediums. Es lo mismo como hace unos paralelismos muy interesantes. Es lo mismo que la persona que no tenga, digamos así, esa facultad o esa habilidad para la música. El mero hecho que vaya y estudie todas las reglas de la música, de la poesía, de la literatura, del arte, eso no lo va a hacer ni un gran escritor, ni un gran músico si no se tiene el talento. Eso lo plantea acá y me parece muy interesante. ¿Qué es lo que hace el libro de los mediums? Es simplemente educar de una manera concienzuda a aquel que está experimentando, sintiendo, viendo, escuchando. Lo que hace es eso, mirar cómo se desarrolla y darme a mí una seguridad de lo que yo estoy sintiendo y cómo es mi proceso para desarrollarlo de una manera científica, paulatina, metódica, sin que yo al mismo tiempo vaya a terminar como muchos otros que sin estudio terminan es más bien en estados de obsesión por esa falta de educación. Ricardo. Sí, eso es cierto lo que está diciendo, porque no se hace un medium de un día para el otro. Tal vez ese espíritu viene trabajando en existencias anteriores para poder desarrollar, hacer un buen medium, ¿sí? Por eso que no es que porque agarre el libro yo ya soy medium, no. Tiene que ya venir trabajando desde el mundo espiritual, ¿sí? En otras existencias, ¿sí? Para que pueda desarrollarse plenamente como medium. Pero también puede ser que sea un buen medium, no ostensible y de moral muy baja, ¿sí? Y cometa errores. También puede pasar, ¿sí? Porque cuando hay orgullo y cuando hay egoísmo, puede fracasar el medium, buen medium, porque tiene muy buenas facultades, pero moralmente no, entonces puede ser fracasado. Por eso que hay mucho que analizar los que están dirigiendo las instituciones, las comunicaciones, la forma que tiene el medium, porque uno conoce a la persona que tiene enfrente. Así que bueno, eso es todo un trabajo muy, muy amplio dentro de una institución. Nada más. Sí, recordaba yo que en las casas espíritas, las personas cuando van a solicitar como esa ayuda, esa atención fraterna, vienen con una serie de perturbaciones precisamente debido a que están empezando a percibir de alguna manera el mundo espiritual, ¿cierto? Ya empiezan a escucharlos y todo. Entonces, para estas personas que desconocen el mundo espiritual porque están muy enfrascados en la parte material, para ellos es bueno indicarles que el estudio del libro de los espíritus es muy primordial para que empiecen, ya no se asusten con escuchar las voces, porque hasta puede ser un familiar recién fallecido que quiere comunicarse, pero hay que ver cómo se dice, no, me está hablando el demonio, me están procesando, sin saber en realidad cuál es el origen o cuál es la naturaleza de ese espíritu que está queriendo
comunicarse. Eso por un lado. Entonces, por eso en las casas espíritas se conduce a la persona que trae la facultad ahí en este estado de despertar para que se vaya educando, ¿sí? Educando, porque ya está aflorando poco a poco a través de estas percepciones que está teniendo. Por otro lado, la curiosidad frente a lo que me acordaba de algo de que muchas personas que inclusive vemos como por la curiosidad, porque ven una película, porque el amigo estuvo en una sesión espírita o espiritista, no bien seria ni educada. Entonces, en el colegio, en la casa de un amigo, se dan a la tarea de comprar el jueguito de la tabla Ouija, entonces ya dicen, no, esto es estas indicaciones cómo hacerlo, vamos a hacerla, y empiezan a hacer sus evocaciones, y ahí precisamente lo que viene es que como desconocen todas estas guías que nos trae el hombre, pueden caer en un proceso de obsesión, ya sea individual o grupal, como se hará. Era eso rápidamente. ¿Ibas a decir algo? Rommel. Sí, no, Gonzalo, rápidamente, para también mencionarle a nuestra audiencia que el libro de los mediums, como mencionaba Gonzalo, no hace mediums, pero nos prepara muy bien para poder atender a los mediums en las casas espíritas. Nos prepara muy bien para poder atender a los hermanos desencarnados que se comunican a través de los medios, porque esa es otra tarea muy importante. Normalmente en las casas espíritas también hay hermanos que atienden a esos desencarnados a través de los medios. Entonces, fundamental, porque el libro, sí, muchos tal vez lo abordan con la intención de querer desarrollar una facultad mediúmnica, que creo que es un gran número de personas que lo hacen. Pero en este caso, ir más allá de desarrollar la capacidad, no es la capacidad con la que con ese conocimiento se puede ayudar tanto a encarnados como a desencarnados. Entonces, esa es como, por decirlo así, una de los mayores objetivos del libro de los medios, la educación del público en general con esa temática, para que las personas que estén pasando por esas mediunidades tan a flor de piel no se entristezcan pensando que son esquizofrénicos, por ejemplo. Esa sería una muy buena aporte del libro de los medios. Solo no, y muy buen aporte también suyo, Rommel, me parece a mí, porque cuántas personas de verdad terminan, digamos así, en centros psiquiátricos pensando que tienen problemas mentales cuando realmente no son más que perturbaciones espirituales. Y al mismo tiempo, cuántas personas no tienen en sí desajustes realmente psiquiátricos y se toman como si fueran mediúnicos. Entonces, por eso es que el espírita debe estar muy bien, siempre preparado, educado en estos puntos capitales. Pero sin ir más allá, porque también necesitamos, hay una pregunta del público muy interesante de Emma. Y Emma dice lo siguiente, Luz Marina, ¿está bien o no que estudie todo y esté en presente en prácticas, aunque no desarrolle una facultad? A ver, vamos a responder, a ver quién Luz Marina, ¿tú qué piensas? ¿Está bien que estudie la doctrina, que lo estudie todo y que pueda estar también presente en prácticas mediúnicas, aunque en sí ella no tenga un desarrollo de una facultad mediúnica como tal? Es lo que le entiendo a Emma, a ver si ella nos dice un sí también, para que nos vaya a ir corrigiendo. A ver qué. Yo veo a Ricardo muy animado, muy entusiasmado, me parece. Que nos comente, claro que sí, dale. Sí, yo creo que si uno estudia la doctrina, participar de una tarea mediúmnica, o sea, de ver cómo practican los medium, sí se puede aprender. La facultad se va desarrollando a medida que vamos estudiando. No las tenemos todas de repente. Uno las tiene que desarrollar, ¿sí? Entonces, si está apto intelectualmente, con los sentimientos como para poder hacer una asistencia, aunque no la ejerza la facultad, pero está aprendiendo cómo se genera, sí, es útil también porque su pensamiento está puesto en la tarea. Luz Marina. Sí, mira, digo yo con esta parte, con la experiencia, por ejemplo, mi esposo ha sido director de sesiones mediúmnicas, él no es medium, ¿sí ves? Pero es el encargado de estar coordinando, dirigiendo, dándole la palabra al paso a la entidad que sigue tal cosa y ayudando a analizar
todo lo que se está dando en una sesión mediúnica. Entonces, es válido estudiar y participar de las sesiones mediúnicas porque también hay un equipo que es el soporte energético o vibratorio para que cualquier desequilibrio que pueda darse por la manifestación de un espíritu sufriente, un espíritu obsesor, ayuden a través de las compases, a través de la oración, a la calmar, a vibrar en el ambiente y de esa manera participa, es un elemento muy útil dentro de lo que es un desarrollo de la tarea de mediunidad. Algo que yo también quería aportar con respecto a esto es que Kardec dedica una partecita muy interesante a lo que plantea Emma y es otra utilidad también del libro, de la lectura del libro de los medios y el estudio. ¿Cuál es la otra utilidad? Aparte de guiar a los que ya tienen una facultad propiamente ostensible, a flor de piel, es la también de muchas personas que se interesan por esas propias manifestaciones mediúmnicas, el guiarlas en las observaciones, lo que planteaba Emma. Puedo estar presente, sí. Esta obra permite que nosotros podamos estar en esas reuniones haciendo unas observaciones claras, que estemos adecuados al medio ambiente en que se esté dando la reunión, que no sea un ambiente como sombrío, porque a veces uno entra a ciertas reuniones mediúnicas, por decirlo así, pero todo es tenue, hay colores rojos, de pronto bolitas por allá de cristal, santos, crucifijos colgados de la pared. Entonces, claro, esto ya de por sí, de verdad, crea un ambiente sombrío, cosa que dentro de lo que es el movimiento espírita, el que aprendimos con Kardec, sin duda alguna esto no tiene ningún objetivo para nada. Kardec inclusive en el libro de los espíritus plantea algo bien interesante, si amuletos, talismanes, todo esto realmente tiene alguna influencia. Y Kardec lo dice muy claramente, en los espíritus no tienen ninguna influencia para nada, absolutamente para nada. Entonces, aparte de la obra, guiar a los que ya tienen una facultad ostensible, también permite a los observadores serios, como nosotros, poder estar en una reunión y contribuir de una manera clara, objetiva y positiva en la reunión de la misma. Entonces, guiarnos en esas observaciones que se está presentando y al mismo tiempo nos invita a mirar los escollos que se encuentran en el camino, porque toda reunión mediúnica, como ya lo había planteado Luz Marina, tiene escollos. Hay espíritus que vienen de pronto a mistificarnos, a crearnos ambientes y ahí donde la experiencia se va cogiendo y una buena teoría del libro de los medios, un buen conocimiento nos permite a nosotros sortear esos escollos con mucha tranquilidad y sin mucho miedo, digámoslo de esa manera, y nos evita también esos miedos que la gente a veces llegue a una reunión y como que llega como con, uy, ¿qué irá a pasar hoy acá? Venga, hágase al lado mío, siéntese usted al lado mío, deme la mano, deme la mano. No, estamos hablando algo natural, algo que realmente debemos de mirarlo con mucha claridad. Ricardo, tú también levantaste la mano. Sí, porque quería agregar que cuando uno está en una reunión mediúnica, aunque no tenga facultades, esos hermanos que tienen la conciencia de la tarea que están haciendo, emiten pensamientos amorosos en el cual generan esas vibraciones fluídicas que cuando llega un ser perturbado se siente mejor. ¿Por qué? Porque entró en un ambiente agradable, amoroso, rosado, con guías que también están ayudando. Y esos espíritus encuentran lo que necesitan. Y aparte, esas personas que no son medium, pero que leen la doctrina, saben cómo funciona, entonces ese pensamiento hace que el espíritu que se está así muy perturbado entienda, ayuda a entender. Por eso es muy importante el pensamiento que hay dentro del grupo. Hay que educar a que ese pensamiento sea amalgamado para que se pueda ayudar correctamente. Y yo digo que pueden venir seres muy perturbados y se pueden ir agradecidos de lo que reciben. Nada más. Bueno, Rommel, Luz Marina, por aquí tenemos a una querida compañera, Natalia Ramírez. Natalia Ramírez, no se me suena como una sobrina mía, pero bueno. Ella dice, cuando usted dice acto intelectualmente, se refiere a que el medium debe ser profesional o estudiado como abogado, médico, etcétera, o
se refiere a que debe estar intelectualmente, pero con la literatura espírita. Yo simplemente abro esta respuesta de la siguiente manera. La mediunidad, el medium no es una profesión, como si lo es el de ser abogado, médico, etcétera, etcétera. Nadie, absolutamente nadie que se considere espírita, estudioso de Kardec, debe tomar la mediunidad como una profesión. No se vive de ella, mientras que un doctor ha hecho esfuerzos, ha trabajado para poder lograr conseguir su título y debe y tiene derecho a una remuneración económica. Pero un medium que simplemente sirve de instrumento, de intermediario entre el mundo espiritual y el mundo material, como si fuera un instrumento pasivo, simplemente no está dando nada, simplemente está transmitiendo un mensaje y por eso no se debe cobrar. Ahora, debe estar, sí, muy bien preparado para distinguir y al mismo tiempo para hacer una muy buena utilidad de su facultad mediúnica, porque para eso es. La mediunidad para eso se hizo, para eso está el medium, primero, para probar la inmortalidad del alma, que la vida no termina con la muerte, que los seres queridos que están a nuestro alrededor siguen vivos, están a nuestro alrededor y que se desean comunicar con nosotros, claro que sí, y lo mismo y al mismo tiempo para ser útil, ¿en qué sentido? En que podamos a través de la mediunidad de la facultad traer consuelo y esperanza. ¿Cómo es de lindo? Y yo he escuchado aparte de la revista Espírita, donde madres que perdieron a sus hijas, por ejemplo, jóvenes, y caen en ese desaliento, en ese desconsuelo, donde dice, ya se acabó mi vida, no quiero vivir más. Y llega la hija como espíritu en un medium, no solo a dar señales de que sí es ella, comprobando realmente, sino a decirle, mamá, aquí estoy, muerta no estoy, y le cuenta su vida, su experiencia. Y una madre que estaba al borde del suicidio, de la locura, termina en una madre llena de esperanza y de consuelo. Entonces, ese es el fin de la utilidad. Y al mismo tiempo, planteamos los Marina, ese medium debe estar preparado, listo, y sobre todo en un desarrollo moral, porque el espírita medium debe ser cristiano, completamente servicio, como dice Jesús, da de gracia lo que de gracia recibiste. A ver, Luz Marina, tú también tienes algo que decir. Rommel iba a decir algo. Rommel. No. No, Luz Marina, sí, si gusta. Listo. Bueno, la inquietud de Natalia es muy interesante. La inquietud de ella es que si para ser médico debe ser primeramente profesional. O sea, el abogado, el médico puede estudiar para ser médico. O se refiere que estar intelectualmente preparado con lo que es la literatura espírita. Yo les digo, yo personalmente, yo soy ama de casa, ¿sí? No soy profesional, soy muy autodidacta, eso sí, muy estudiosa, y recordemos bien a Chico Javier. Yo creo que de Chico Javier tenía, creo que tercer, cuarto de primaria, mucho, y fue un excelente medio, pero porque realmente estaba bien abastecido, digámosle así, pero entonces sí se requiere que la persona, o sea, no hay que ser profesional para volverse médium. Y lo que decía Gonzalo, la mediunidad tampoco es una profesión. Por eso no se puede, por eso no hay que esperar vivir de ella cuando se estudia derecho, cuando se estudia psicología, cuando se estudia culinaria, por ejemplo. Entonces, no, lo que se requiere es, muchas veces la cuestión de la moralidad es mucho más importante, porque a veces podemos tener el conocimiento, pero no aplicarlo, ¿sí? Entonces, siempre el conocimiento espiritual nos ayuda a nosotros a que tenemos un compromiso moral en saber utilizar de manera óptima, correcta, hacia el bien dicha facultad. Vuelvo y digo, puedo tener todo el conocimiento de la literatura espírita, pero si no pongo en práctica la parte moral, nada era. Bien, Rommel, a ver, tú también. Sí, voy a poner una analogía para más o menos dar como
una redondez a lo que han mencionado usted y Luz Marina. Es como cuando uno va a una ciudad, usted puede ingresar a una ciudad, pero si no tiene un conocimiento de esa ciudad, se puede meter por calles donde pueden atracar y simplemente tiene un mal día. Entonces se puede meter por sitios donde, como no conoce o no tiene una información suficiente, puede meterse por sitios donde de verdad no va a tener una muy buena experiencia, o lo contrario, si tiene el conocimiento, entonces sabe a qué punto de la ciudad ir, llega directamente a la dirección que tiene. Entonces, más o menos es así. El libro de los medios lo que nos da es una información que nos va a ser muy útil para tener la mejor experiencia en cuanto a las comunicaciones mediúmnicas. Nada más, eso es. Pues Romer, le cuento que me parece muy buena analogía la que plantea, es decir, excelente. Eso es realmente lo que nos hace la lectura y el estudio del libro de los espíritus, guiarnos en ese proceso. Rommel, aquí hay también, y Luz Marina, Ricardo, hay una pregunta de... se me fue, a ver, ¿dónde la tenía yo por acá? Esta es la pregunta, Rommel, ¿cierto? Sí. Buenas tardes, nos pregunta Angélica González. Buenas tardes, ¿cómo se puede saber que un espíritu que me manda un mensaje es legítimo o no? Me parece, a ver, ¿cómo puedo saber que un espíritu que me manda un mensaje es legítimo o no? O sea, que es verdadero o no. Ahí es donde está la cuestión. A ver, Ricardo. Cualquier espíritu puede mandar un mensaje. Es legítimo porque es un espíritu. Ahora, Claro. el nombre no importa, ¿sí? Lo que importa es el contenido de la comunicación. Si ese mensaje es moral, es obvio que es un espíritu que tiene moral. Si ese lenguaje no es moral, es obvio que es un espíritu de poca moral, pero sí es una comunicación de un espíritu. Nada más. Luz Marina, ¿comentario también? Sí, es que me gusta porque me coloca mi idea. A ver, el mensaje. Es que a mí me puede llegar un mensaje telepático. Yo cómo sé si es de un espíritu o de un encarnado. La cuestión es lo que decía ahorita Ricardo. No somos espíritus. El mensaje llega a través del fluido espiritual, ¿cierto? Que es el mecanismo a través del cual se desplaza el pensamiento. Entonces, estemos encarnados o no, igual vamos a recibir un mensaje de los espíritus, ¿sí? Nosotros somos espíritus encarnados y trabajamos a través de también, nos comunicamos a través de la telepatía. Ahora, la pregunta de Angélica, ella es compañera del grupo, o sea, los espíritus nos van a mandar un mensaje, podemos captarlo por el pensamiento. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo sabré si ese mensaje es bueno o no? Ahí es donde está la cuestión. Si me indica pensamientos positivos, ya es un buen indicio, pero si me está haciendo observar la debilidad de aquel, el error de este, entonces yo digo, aquí no, pues, o sea, ¿qué hay detrás? ¿Por qué me está haciendo ver los defectos de aquel para de pronto yo alejarme de él, para enemistarme? ¿Qué está buscando? ¿Qué está pretendiendo frente a eso? Entonces, hay que saber bien en sí la pregunta. Sí, yo también quería comentar algo con respecto a la pregunta de Angélica. Yo lo diría de la siguiente manera: imaginémonos que nosotros vivimos una vida en sociedad. Tenemos muchos amigos y muchas amigas en el trabajo, en la casa. Y muchas veces nos damos cuenta que dentro de esa categoría de amigos, nosotros podemos decir quiénes son buenos amigos, regulares, o más bien como no muy deseados para uno tener una conversación. Es lo mismo. ¿Qué son los espíritus? Las almas de los hombres que simplemente vivieron en la tierra y que ya no tienen un cuerpo. Ya no los vemos y no tenemos la facultad mediúnica de la evidencia como tal. Pero a veces ellos pueden influenciar. De hecho, Carré pregunta, ¿ejercen alguna influencia los espíritus sobre nosotros? Y ahí la respuesta que dan los mismos espíritus superiores es más de lo que vosotros pensáis. Inclusive son muchas veces ellos los que nos dirigen sin que vosotros lo sepáis. ¿Cuántas veces nosotros tenemos pensamientos recurrentes de que nos dicen vaya, alga?
Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar la calidad de esos pensamientos. Y eso es muy importante porque los espíritus superiores siempre nos aconsejan al bien, nunca imponen nada. Nunca impone nada. En cambio, podemos distinguirlos de aquellos que no están haciendo, como dice Marina, observar constantemente los defectos de los demás o cosas, o quizás hacer cosas ridículas. También nos pueden influenciar a eso. Entonces, cuando nosotros analizamos detenidamente los pensamientos que nos llegan de esos espíritus, podemos aplicarlos dentro de la categoría espírita. En el Item 100 del libro de los espíritus, Kardec tiene una categorización que, si bien no es absoluta, lo hizo de una manera muy práctica para que nosotros podamos tener guías, qué tipo de espíritu y dónde ubicarlos en la escala espírita. Lo que sí está claro es que, Rommel, nosotros, pues, ser un mundo de expiación y de prueba, es decir, donde todos los seres humanos que estamos, o espíritus encarnados en esta presente existencia, tenemos muchas dificultades. Somos realmente, como lo decía Sócrates, creemos que sabemos, pero realmente no sabemos nada. A veces no sabemos que estamos enfermos y realmente lo estamos. Tenemos tantas dificultades que creemos que lo que socialmente hacemos es aceptable y por eso creemos de que eso es correcto. Pero muchas veces cosas que hacemos nosotros realmente no tienen ningún asidero lógico y racional. Entonces yo pienso que a nosotros nos corresponde un buen estudio metódico del libro de los espíritus, que es lo que recomienda también Kardec, primero empezar por el libro de los espíritus y posterior, que es la parte filosófica, y posteriormente pasar a la parte práctica, que es el desarrollo de la mediúnica y cómo entrar en comunicación con ellos, cómo tener buena comunicación con ellos y algo muy importante, aprender a conocer el lenguaje de los espíritus. El lenguaje de los espíritus es muy distinto al lenguaje nuestro, bien diferente. Entonces, sobre todo los espíritus elevados, los espíritus buenos, dicen mucho en pocas palabras. Bueno, eso es todo, Luz Marina. Sí, sigamos con la presentación porque se me ha adelantado en muchos de las cosas, pero bueno, eso sirve para repasar, ¿no? Rommel, tú tienes, por ejemplo, Rommel, aquí hay unos comentarios. ¿Será que hacemos unos comentarios, Rommel, antes de seguir con la otra parte? Porque Ok. Rommel se nos va a quedar un poquito atrás hoy en la charla No, también. pero es que no Sí, terminado, no, ya. no importa, dale. No, dale. Los comentarios. No, Luz Marina puede terminar. Igual nos falta media horita para finalizar, entonces yo creo que puede terminar. Listo, dice, es necesario estudiar la doctrina y un desarrollo moral. Bueno, nos estás complementando. Es necesario estudiar la doctrina y un desarrollo moral, independiente de la profesión. Ok. Correcto. Sí, correcto. Es como lo que yo ponía en la analogía de la ciudad, Gonzalo. O sea, en una ciudad puede entrar un abogado, un ingeniero, un médico. En la mediunidad puede abarcarla el que quiera abarcarla, solo que es bueno conocer qué se puede encontrar uno ejerciendo la mediunidad para estar preparado y tener las mejores directrices para tener la mejor experiencia posible en ese sentido. Bueno, aquí nos menciona también nuestro querido compañero, la veracidad del mensaje depende del contenido y su nivel moral. Correcto, ahí resumió todo. Y Gonzalito nos está mencionando saludos. Un abrazo a Gonzalo. Saludos a Gonzalito. Entonces, Luz Marina, te voy a poner otra vez diapositivas para que desarrolles otro Vale. poquito. Claro que sí, vamos a terminarla, ya tocamos este tema, ahora vamos a seguir con esta parte, que es precisamente el papel del medio frente a las tareas o a lo que se presenta, ¿cierto? Vemos entonces que el medium es presentado muchas veces como un intermediario entre el mundo físico y el mundo espiritual. No hay que mirarlo como un ser con poderes sobrenaturales propios, ¿sí? Su facultad es natural, pero ¿qué requiere? Va a requerir de lo que muchas veces no desean precisamente desarrollar, que es la disciplina, el desarrollo moral y el estudio. Mire qué interesante, ¿cierto? En el sentido de que la disciplina, uno a veces le dice al medium que viene con esa facultad ahí tan a flor de piel y dice, no, uno le dice, pero vea, tienes que venir a estudiar, para equilibrarte tienes que venir, recibir pases, empezar una especie de adaptación psíquica del centro espírita para que te vayas acoplando, te vayas mejorando a nivel energético, ¿cierto? Otra cuestión se le desarrollo moral para que deje de posiblemente
ciertos vicios que pueda traer, que eso interfiere bastante con precisamente con las partes de las comunicaciones. Y el estudio requiere comenzar, como vemos, es precisamente con el estudio del libro de los espíritus, que es muy importante. Y tú ya te habías adelantado con esta parte que dice que aunque cada uno sea portador del germen de las cualidades necesarias para llegar a ser medio, esas cualidades existen en grados muy diferentes y su desarrollo entonces depende de las causas que nadie puede provocar a voluntad. Entonces, vemos que por más que usted quiera, que muchas personas, así como llegan muchos diciendo, no, es que yo no quiero tener esta facultad, hagan algo para quitármelas, yo no quiero saber nada de esto. Por el contrario, vienen otras personas que dicen, no, si es que yo quiero ser medium vidente, yo quiero llegar a ser como un chico Javier. No, eso no es así. Cada individuo trae como una facultad, la cual tiene que desarrollar. O muchas veces se puede iniciar con la videncia, pero resulta que más adelante aflora la psicografía, por ejemplo. Entonces ya la evidencia queda de lado, va a ser muy esporádica, mientras que la psicografía, donde empieza a recibir mensajes, algún tipo de instrucciones, es en la que va a predominar en la persona. Entonces aquí, sabiendo que desarrollar la facultad como tal depende de cada persona y de la voluntad que ponga para perseverar en la disciplina, en el desarrollo moral. Bueno, con respecto a estas características de cuanto a hacia qué está destinada esta obra del libro de los medios, como instrucción práctica, tanto a los medios como a las personas que se interesan por las manifestaciones. A los medios, ¿por qué? Porque aquí les indica los medios de desarrollar esa facultad mediúnica, tanto como lo permitan las disposiciones que hay en cada individuo. Algunos pues se pueden demorar más que otros porque tienen que trabajar ciertas áreas. Por eso también es orientarle el empleo de una manera útil en caso de que esa facultad exista. Por ejemplo, aquel que quiere ser medium vidente, pero resulta que desde temprana edad le afloró el deseo de escribir, por más que quiera ser vidente, no, es mejor que desarrolle la que ya está, ¿cierto? ¿Para qué ser tan insistente en algo si lo que va a resultar más, si va a desarrollar la facultad de la evidencia, ella va a resultar de manera espontánea si las cosas tienen que darse de esa manera. Por otro lado, para las personas que simplemente se interesan, aunque no son medios, ¿qué sirve esta obra? Les puede guiar en sus observaciones. Puede señalarle los escollos que forzosamente pueden encontrar en esto. Iniciarlas en el modo de conversar con los espíritus y enseñarle los medios para la obtención de buenas comunicaciones. Porque lo que decía ahorita, en una sesión mediúnica seria, en un centro espiritual, ya tienen claro cómo se va a hacer la tarea. Mientras que aquellas personas que de manera curiosa quieran realizar una sesión espiritista, como se ha popularizado desde mucho tiempo, entonces obvio que van a encontrarse con muchas dificultades, van a creer a todos los espíritus que están ahí, o algunos se puedan asustar por un tipo de materialización que se presente, y por ende entonces el hecho de poder indicarles cómo hay que formular las preguntas, cómo hay que hacer una sesión, cuáles, o sea, todas las precauciones que hay que tener frente a eso. Luz Marina, Bueno, yo señor. quiero, cuando tú hablas sobre este punto, se me viene a mí como esa imagen un poquito dantesca, por decirlo de esa manera,
de aquellos lugares donde se hacen prácticas mediúmnicas, yo no diría ni espíritas porque no tienen, digamos así, ese estudio previo, ese conocimiento a la doctrina de los espíritus. Imaginémonos un lugar, como lo decía Rommel, una ciudad que yo llegue y pues la idea de nosotros es obtener buenas comunicaciones, es decir, que buenos espíritus se comuniquen con nosotros, al menos espíritus que no son malos, porque claro que aquí utilizamos una palabra de malos, no en el sentido como tal literal, sino como seres humanos que de pronto tienen tendencias viciosas inferiores. Como decía Rommel, como yo entrar en vez de entrar al centro de la ciudad, al centro histórico, a la parte bonita, más bien me penetro a los barrios mucho más deprimentes y obviamente que son barrios que tienen muchas dificultades en la drogadicción, en el vicio, en completo. Es decir, hay lugares, inclusive barrios donde usted entra y no sale sin los zapatos, es decir, sale limpio, lo barren mejor y tiene una mala experiencia, como lo plantea Rome. Entonces lo mismo, imaginemos que nosotros vamos a una reunión mediúnica donde no hay nada, yo llego por primera vez, voy a entrar como a un barrio en las similares condiciones, porque ¿qué espíritus van a haber allí? Creemos que va a haber espíritus buenos, nobles, espíritus sensatos, no, quien entra a un barrio inferior, de pobreza, de mucha inferioridad moral, obviamente se va a llevar un chasco. Allí no va a encontrar un diputado o gente honesta o abogados o ingenieros o culto o qué sé yo, o filósofos. No, allí no va a encontrar nada de eso. Tendrá que irse a otro lugar de la ciudad, un lugar donde habiten, digamos así, otra clase social, por decirlo de esa manera, una clase social, pero en este caso hablamos de una clase social moral, no económica, sino moral. Entonces, claro, me imagino ese lugar más bien dantesco, llegando a una reunión mediúnica con todo este montón de espíritus inferiores que nos ven y que muchas veces se vienen para la casa detrás de nosotros, Luz Marina. Se vienen a perturbarnos porque de alguna manera u otra cazamos en sus tendencias inferiores y claro, hay muchos intereses y Rommel de eso nos ha contado muchas experiencias de seres que realmente llegan a sitios de prostitución y allí ya hay espíritus inclusive esperando a los clientes para ellos sentir sus satisfacciones y se vienen a la casa si realmente es un cliente que les puede dar mucha felicidad y mucha satisfacción física, ¿cierto, Rommel? Entonces me parece que esto es muy delicado, o sea que esto no es algo como deberíamos de verlo, sino darle la importancia que tiene, por eso se recalca tanto el estudio del libro de los espíritus, se recalca tanto cómo entrar en un proceso mediúnico bien interesante con un grupo serio, para que es con una utilidad seria y al mismo tiempo, recordemos lo que decía Rommel ahora, las vibraciones, cuando nosotros andamos en un mundo inferior, moral, yo aquí en la tierra, en la drogadicción, en el sexo, en los abusos, en los desenfrenos, yo por ley natural vibro con ese mundo espiritual que está en la misma medida mía, en la misma medida. Y como dice la ley de la homeopatía, similitudes, es decir, lo mismo atrae a lo mismo. Es la misma ley de la naturaleza, no es algo que son leyes especiales, no, es una ley natural. Rommel, ¿cómo ves tú este punto también que me parece a mí muy capital? Sí, Gonzalo, recordemos que ya la humanidad a estas alturas en la que vamos ha dominado lo que se llaman las frecuencias o las ondas electromagnéticas. Por eso tenemos el internet, por eso tenemos la radio, la televisión. La época de Kardec no estaba tan desarrollado ese asunto, entonces por eso la argumentación de Kardec carecía de cierta manera, pues en esa época, ¿no? Tenía muchos críticos en esa época precisamente porque no se tenía ese dominio tecnológico que se tiene ahora. Ahora ya no se puede dudar de eso. La sintonía es lo que nos permite, por ejemplo, llegar al canal que queremos llegar, escuchar la emisora que queremos llegar. Y el mecanismo no es muy diferente con los pensamientos y los sentimientos. Ese nivel de sintonía también va en franjas vibratorias. Recordemos que eso llaman franjas vibratorias. Y por eso muchos casos de espíritus que no pueden ver otros espíritus, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Entonces, en este caso sucede lo mismo cuando es que los espíritus perciben de una manera muy distinta, Gonzalo, a como percibe un encarnado. Recordemos que un espíritu lo haces a través del pensamiento y de las ondas vibratorias de los sentimientos. Entonces, un espíritu va a ver las imágenes que está proyectando el encarnado. Entonces, por esa razón es muy delicado el asunto de la mediunidad, porque recordemos que cuando un espíritu empieza a hacer una
una especie de concordancia de vibración, el espíritu también nos va a influir con lo que él siente. Y puede que él tenga un pasado de sentimientos no muy agradables. Y ahí donde el medio no, bueno, todos somos medios, comenzamos a sentir sensaciones que no son extrañas. Dicho, ¿por qué estoy sintiéndome triste? ¿Por qué me estoy sintiendo desesperado sin razones? Muchas veces es porque nos conectamos como tipo Bluetooth a ellos y ellos nos brindan lo que ellos también son como espíritus y viceversa. Entonces eso es una comunicación interdimensional, por así decirlo. Entonces es muy delicado esa cuestión de pensar bien y vibrar bien. Andrea Villegas Luz Marina nos dice, dime qué piensas y te diré qué espíritus están a tu lado. Muy bien. A ver, Ricardo, que también tiene por ahí. Ricardo quiere comentar algo. Con respecto a lo que estábamos hablando recién, no es necesario ir a un lugar lúgubre para tener espíritus que se nos acerquen a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, yo sentado acá en este lugar, hay muchas dimensiones de espíritus en el mismo lugar. ¿Sí? Depende de mi pensamiento, es la dimensión espiritual en la que voy a estar. Por eso que yo puedo estar acá pensando mal y voy a estar rodeado de espíritus que me van a bombardear con el mal. Por eso que no es necesario ir a ningún lado, es lo que pensamos. Y en esa dimensión estoy, en esa dimensión vibratoria. ¿Sí? Si yo estoy moralmente en Dios elevado, mi vibración va a estar en la parte elevada, entonces yo no me voy a sentir mal. Pero si yo estoy pensando en cosas negativas, es obvio que me voy a sentir mal y voy a estar rodeado de esas influencias espirituales que están al lado mío, porque pienso así. Esa es lo que uno tiene que aprender. Estando en el lugar que esté, hay que cambiar el pensamiento y poner pensamientos sanos, positivos, para poder estar en un ambiente bueno. Nada más. Bueno, qué interesante todo esto. Por aquí nos decía Andrea, que le daba risa, que me encanta escucharlo. Somos como la TV del umbral. Oiga, Luz Marina. Bueno, yo pienso que la doctrina espírita es lo interesante, que nos pone de manifiesto desde ya realmente que estamos rodeados de un mundo espiritual, y para dónde vamos es mucho más interesante, porque querámoslo o no, esa es una gran verdad que tenemos adelante. Vamos a desencarnar. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? Tampoco. Pero lo que sí es que vamos a partir de aquí, pobres o ricos, miserables o no, inteligentes o sabios, pero vamos a partir porque es una ley de la naturaleza. Ahora, la buena pregunta es, ¿cómo vamos a llegar allí, a esa ciudad? ¿Será que es como dice Rommel, sin un manual, sin un lugar donde nos dice el mapa, dónde llegar al centro, cómo llegar a la parte histórica, cómo llegar a la terminal de transportes, cómo llegar al aeropuerto, cómo llegar al centro y en qué condiciones? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos, porque eso tiene unas consecuencias. Y cuando nos compenetramos en este concepto de la vida de los espíritus tan claro, que es que para allá vamos todos, nuestra mentalidad y nuestra forma de ver la vida debe cambiar. Y hay que, como decía Jesús, prestar interés, porque vamos al mundo de los espíritus y no solo de pan vive el hombre. Somos un seres espirituales viviendo una experiencia material y eventualmente tendremos que partir al mundo de los espíritus, queramos o no. ¿Dónde vamos a llegar? Eso depende de cada uno de nosotros. De nosotros. En este estudio estamos interesados en eso, en que este estudio al mismo tiempo debe aflorar en cada uno de nosotros esa parte moral, esa parte tiene unas consecuencias morales, porque son ellos los que vienen a decirnos a nosotros la manera como están viviendo, cómo es su situación, y nos dicen a nosotros, muchachos, cuídense, no caigan en lo mismo, vea, eviten estos problemas. Es lo mismo que le decía a Lázaro al rico cuando caían las migajas, que le decía, ya déjame ir, y yo, no, allá tienen a otros que los escuchen. ¿Por qué? Porque ya veía las condiciones. Déjame ir a avisarle a mis hermanos para que no vengan y caigan en lo mismo como yo. Bueno, ahorita, 20 siglos después, nos encontramos que son los mismos espíritus que se comunican por todas partes. Hay una eclosión de la facultad mediúnica en todos lados y son los mismos espíritus que vienen a decirnos a nosotros, al que es protestante, al que es católico, tiene un hijo, alguien percibe, siente, y entonces, claro,
Vemos ese Pentecostés mediúnico en todos lados manifestándose porque Dios permite que los espíritus ahora se puedan comunicar con todos y que nadie quede excluido de esta verdad. Quieranlo o no, tarde que temprano tendremos que darnos cuenta de esa situación. Luz Marina, tenemos 1 hora 14 minutos de programa. Vamos a ver otras diapositivas. Rommel, ¿tú también Sí. tenías algo que comentar No. o seguimos? Bueno. Seguimos con las Quedan dos, diapositivas. quedan dos y listo, y terminamos. De hecho, pues ya Bueno. tú has tocado varios puntos al respecto acerca de que, por ejemplo, eh, el libro Los Medios es la obra que complementa el libro de los Espíritus. Y sabiendo que el libro de los Espíritus trae los principios filosóficos, mientras que el libro de los Medios ya aborda lo que es la parte experimental, la parte práctica de esa comunicación con el mundo espiritual. Y una nota del maestro Allan Kardec que es muy interesante, dice que a quien desee ocuparse con seriedad de esta materia, o sea, de la manifestación de los espíritus, le recomendaremos que lea primero el libro de los espíritus, porque contiene principios fundamentales sin cuyo conocimiento tal vez le sea difícil la comprensión de algunas partes de esta obra. Y es porque nosotros ya en la codificación manejamos un vocabulario totalmente diferente. Mencionamos el perispíritu, hablamos de fluidos, hablamos de ese mundo espiritual que de pronto no estamos muy familiarizados. Por eso el maestro Kardec nos recomienda precisamente que estudiemos primeramente el libro de los espíritus. Ahora, lo podemos hacer simultáneamente, ¿cierto? Porque de pronto algunas personas tienen esa facultad bastante aflictiva, digamos ya así, entonces es necesario que vaya conjuntamente leyendo los dos para que se le haga más fácil la comprensión del vocabulario. Ahora, esta parte, ya finalizamos con esto, con respecto a cuál es el objetivo entonces final del libro de los medios, y es el de no solo provocar, por ejemplo, saber cómo se va a evocar, cómo se puede pedir una materialización, cómo se puede pedir una orientación de los guías espirituales, sino comprender precisamente esas leyes espirituales que rigen el universo. Porque al entender que estamos todos envueltos en fluidos, como decía ahorita Robert, los fluidos del fluido cósmico universal, que la materia no es sino una de las partes más densas de esas vibraciones del fluido cósmico universal, por eso se llama materia. Y el otro objetivo, pues como tal, es avanzar moralmente, porque lo que decía Gonzalo, si nosotros aprendemos y escuchamos lo que los espíritus nos están diciendo, cómo viven, cómo se encuentran en el mundo espiritual, eso nos sirve a nosotros, no como para saber, como digo, curiosidad o chismes del otro lado, sino, ¿y por qué está viviendo en esas condiciones? ¿Qué lo llevó, por ejemplo, en el caso de Andrés Luis, a ser catalogado o de suicida? Entonces es para que nosotros reflexionemos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Será que cuando yo llegue al mundo espiritual seré también catalogado de suicida porque posiblemente estoy utilizando mal, manejando mal mis emociones, dirigiendo con vicios y todo esto, ¿sí? Y por último, ya aquí para finalizar, es usar la mediunidad con responsabilidad. Y es que la facultad mediúnica es puesta, debe ponerse al servicio para ayudar, para auxiliar. Yo les decía, en el centro espírita se ayuda porque hay un grupo bien conformado y todo. Pero el medium, las 24 horas, está percibiendo ese mundo espiritual y tiene que saber seleccionar a quién escucha en qué momento y en qué no. ¿Sí? Pero si a mí, a una persona se me acerca en un estado de angustia, de sufrimiento, y yo puedo estar recibiendo de pronto alguna información del guía espiritual, yo la puedo orientar en ese momento, ¿sí?
no podemos dejar de lado la oportunidad que la divinidad nos está presentando de auxiliar a este hermano encarnado que está requiriendo una orientación, porque mi ser querido falleció, a mi hijo lo acaban de matar, que por qué será que ya no, qué sucede, entonces ya nuestro amor se acabó. Entonces, uno como medio debe empezar a dialogar con esa persona para consolar, porque el espíritu es consolador. Y no podemos decirle a la persona, no, es que yo ahorita no la puedo orientar. Hay que orientar con el conocimiento que ya hemos adquirido. No vamos a hacer un espectáculo en media vía pública de, no, espere, yo entro en casa y pongo en contacto con su familiar. Lejos de eso, hay que saber cómo utilizar la facultad. El estudio nos lleva al buen uso de esa comunicación con el mundo. Y aquí terminamos lo que es la parte de la introducción, ¿no? Y uno miraba las diapositivas, Chico Javier nos dio ejemplo de eso, Iván Pereira Franco también nos dio ejemplo de cómo utilizar la facultad mediúnica en beneficio de interés de la humanidad. Bueno, Luz Marina, muchísimas gracias por haber traído este trabajo, de verdad que muy importante, esta introducción que damos y con que iniciamos básicamente este trabajo de el estudio sistemático del libro de los medios de Allan Kardec. Es bien interesante todo esto, Luz Marina, porque algo importante que plantea Kardec es que el espiritismo empezó a tomar un rumbo muy interesante. Si bien inició con las mesas giratorias, las mesas parlantes, con las hermanitas Fox, con Margaret y Catalina allá en Hydesville, en el condado de Nueva York, y que después posteriormente pasó a Europa, y a Francia y a Europa, si bien este fenómeno, digamos así, de una manera tan ostensible llamó la atención de todo el mundo y se convirtió en cierta manera de curiosidades y de charlas y de risas, poco a poco este fenómeno fue disminuyendo hasta quedar realmente en la parte más importante que era, y era la parte filosófica. Sin duda alguna, el fenómeno fue disminuyendo, muchas personas curiosos se fueron agotando esa curiosidad, ya no les traía diversión, simplemente el fenómeno lo dejaron, pero aquellos científicos, ilustres, hombres de estudio que piensan, que reflexionan, vieron en el fenómeno entonces toda una doctrina, toda una ciencia, toda una filosofía, y eso es lo que queda. Si realmente el espiritismo dice que ha hecho avances tan impresionantes, es en el campo de la filosofía, porque da respuesta a todo, de dónde vengo, por qué estoy aquí, por qué sufro tanto, realmente para dónde voy. Todas estas inquietudes, todas estas respuestas, preguntas filosóficas que se han hecho desde Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los grandes maestros de la antigüedad, es una fiel reflexión de lo que hoy el hombre moderno está viendo de una manera mucho más clara. El espiritismo ofrece de una manera contundente respuestas a todas estas preguntas que siempre nos hemos hecho. Entonces los avances claros, concretos del espiritismo, donde realmente encanta, ilusiona, enamora, es en la parte filosófica, porque nos da respuesta a todo. Y esto me parece a mí de una capital importancia, y no tanto la parte mediúnica, porque los fenómenos como tal, viéndolo bien, no convencen a nadie. ¿Cuántas personas llegan a los fenómenos, los perciben y dice, ahí debe haber trampa, ahí debe haber algo, yo no sé, no veo nada, pero ahí hay hilos por debajo, debe haber algo, yo no sé? Y otros que dicen, ni viendo creería. Entonces, pero en la parte filosófica, ahí es donde entra en juego el pensamiento, la razón, la parte del discernimiento, y eso me parece, Rommel, como muy capital. ¿Le parece, Rommel? ¿Cómo lo vio usted también? Sí, Gonzalo, todavía estamos en un proceso de construcción. Ese es el asunto. Entonces, a medida de que vayamos avanzando muchísimo más en ese sentido, las dudas van a quedar menos. De hecho, Kardec lo menciona en las conclusiones del libro de los espíritus, exactamente el capítulo 8, o el ítem 8. Él dice que así como ignorábamos el mundo de las bacterias y de los microorganismos porque no teníamos los elementos para confirmar, claro, y no sabíamos de los millares de mundos que existían en el universo hasta que nos inventaron los instrumentos, nosotros estamos rodeados de espíritus. Y todavía pues no tenemos los instrumentos con alta sensibilidad para poderlos ver, pero en algún momento la humanidad trascenderá eso, y ahí es donde viene la otra parte evolutiva que nos va a llevar hacia un mundo de transición, cuando tengamos
conciencia de esas otras dimensiones, y eso nos va a obligar como humanidad a hacer cambios morales. Bueno, de verdad que es 1:24 que estamos acá. Les agradecemos a toda la gente que ha estado con nosotros. Rommel, ahí pone unos saluditos, si quieres, Rommel, también de la gente. Le damos muchísimas gracias a Luz Marina, a Ricardo y a toda la gente que empieza con nosotros a conectarse en este espacio. Todos los viernes a las 16 horas de Colombia, 4 de la tarde, hora Colombia, estaremos aquí desarrollando este seminario taller, el libro de los mediums. Muy interesante, muy importante esta invitación. Aquí no vamos a faltar. Tenemos todo este año y si nos vamos un poquito más, bienvenido, porque la idea es que no correr, la idea es traer el conocimiento hasta que todos quedemos satisfechos. Y sin duda alguna, les quiero comentar, van a venir también preguntitas, es decir, van a haber preguntitas más adelante para que vayamos a ir afinando conceptos y especialmente conceptos espíritas, conceptos de terminología espírita, que es muy importante que nosotros vayamos a ir entonces matizando en ese punto, porque es bien interesante que nosotros empecemos a adoptar esa nomenclatura espírita que tanto Kardec se preocupó, donde decía que para cosas nuevas, palabras nuevas. O sea que es muy interesante y el espiritismo trae todo una gama enorme de nuevo conocimiento porque es una ciencia nueva, una ciencia que inicia con la publicación del Libro de los Espíritus el 18 de abril de 1857. Es un neologismo que no existía antes. La palabra espiritismo no existía antes. Existían los fenómenos, pero el espiritismo no como ciencia. Es lo mismo, yo lo planteo de la siguiente manera. La astronomía es una ciencia que estudia los astros, el universo. Pero el universo ha existido siempre, por decirlo de una manera, pero la ciencia apenas surge para investigar un fenómeno que ya existe, que son los astros. Las enfermedades quizás han existido también y la medicina es una ciencia nueva que viene a investigar y a estudiar las causas y los orígenes y los posibles tratamientos para poder solucionar estos problemas vigentes. O sea que el espiritismo es lo mismo, es una ciencia nueva. Así es que Luz Marina, muchísimas gracias. Rommel, a usted le queda la tarea para la próxima semana con la parte más interesante. ¿Existen los espíritus, Rommel? Vamos con eso. Vamos a abordar Ricardo. el primer capítulo, entonces bienvenidos a todos, no se pierdan la próxima charla. Un abrazo a Ricardo también, Dios los bendiga, y a toda la gente que ha estado con nosotros. Los esperamos el próximo viernes. Hasta pronto y que tengan una linda y hermosa tarde para todos, porque ya está muy tarde, para mí es de mañana. Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Bye, bye. En todo París, las personas están fascinadas con esas mesas. Desesperación en este mundo sombrío. Solo eso explica la creencia en almas de otros mundos. Acabaremos con esa farsa. Llegaron. Hay muchos de ellos acá. No sé si están vivos o muertos las personas que veo que hablan conmigo. Lo que yo necesito es un método. Criterios científicos, racionales. Le hice la misma pregunta a diferentes mediums. Si la respuesta fuese la misma, deberíamos asumir que la respuesta viene del mismo origen. Estamos frente a una nueva y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. Todo esto sea fruto de mi realidad. Ese no es el hombre con el que me casé. La fe inquebrantable es la que es capaz de enfrentar sin temor la razón. Y esa es la pura verdad.